hablar en este video sobre las estaciones. Las estaciones también influyen sobre los sueños, pero hay que considerar algunos principios. Vemos que hay sueños que se pueden manifestar cuando llueve, sobre todo la última parte de la noche, es debido a una contaminación del humor biológico bata o aire. Por ejemplo, supongamos que ayer hubo lluvia y si uno viene y dice, o alguien viene y dice, he tenido un sueño en la mañana, en el amanecer, ese sueño es inútil, no sirve. Si el sueño se produce en la primera parte de la noche o en la parte media de la noche es bueno. La primera parte de la noche sería de las 18 a las 22. La segunda parte de la noche sería de las 22 a las 02 y la tercera parte de la noche sería de las 2 a las 6 de la mañana, el amanecer. Entonces aquí vemos que la noche está dividida en tres partes. Y cuando se producen lluvias, si hay sueños que se producen entre las 2 y 6 de la mañana, esos sueños no sirven, no son inútiles. Porque usualmente en la estación de lluvia, cuando llueve mucho, predomina mucho el agua y en el cuerpo aumenta bata para balancear, para mantener el agua que está afuera. Si bata no aumentara dentro del cuerpo, el agua incrementaría dentro del cuerpo y todas las enfermedades relacionadas con el elemento agua se activarían en el sistema de uno. En el sistema aumenta el aire para que el agua no se almacene. Por lo tanto, en la estación lluviosa, las personas vemos que se quedan fijas en casa, no viajan, no se mueven mucho. Y es por eso que Vata aumenta en el sistema, se mueve hacia la cabeza, donde uno es inclinado. Al moverse la cabeza uno podría ser inclinado a buscar un trabajo o a correr. Las personas que no están en movimiento todo el tiempo o no hacen ejercicios o deportes, usualmente si tienen un sueño en la parte media del día, también podría ser considerado inútil o que no tienen significado. Entonces ya vemos, si llueve, en la noche y si uno tiene un sueño entre las 2 y 6 de la mañana, esos sueños son inútiles, no sirven. En cambio, en el otoño, si se produce un sueño en la parte media de la noche, se dice que es por la contaminación de pita. Cuando las flores están cayendo, cuando esta estación está cambiando, cuando el invierno está a punto de manifestarse, si en este periodo uno sueña, en la parte media de la noche, estos sueños tampoco tienen significado. Entonces, cuando uno está en la estación de otoño, si uno tiene un sueño entre las 18 y 22 horas, esos sueños sí se podrían considerar. En cambio, si uno tiene un sueño entre las 22 y las 02 horas, no se consideran, son inútiles. En cambio, si el sueño se produce entre las 2 y 6 de la mañana, podríamos decir que se puede considerar. En cambio, en la estación de primavera, vemos que no se deben considerar los sueños en la primera parte de la noche, entre las 18 horas y 22. En cambio, si se produce el sueño entre las 22:02 o las 2:06, se pueden considerar. Si uno tiene un sueño en la primera parte de la noche, se debe a la contaminación de Kapha. Sabemos que es un periodo donde las flores florecen. Si uno tiene un sueño en esta primera parte, esto indica que los sueños no van a fructificar. Por lo tanto, la mente se debe tener en mente estas tres estaciones.
Si uno tiene una fiebre, está con algún problema, algún resfriado, vemos que en este caso son los tres humores que están contaminados. Un sueño en todas partes de la noche como un paciente enfermo. Supongamos que una persona está delirando, tiene fiebre, eso significa que, y tiene sueños, esos sueños no tienen significado. Lo que se tiene que ver en las diferentes o las diferencias es si las imágenes que producen los sueños indican algo o simplemente son imágenes que son causadas por el cuerpo. En cambio, en la estación de verano sí se consideran las tres partes de la noche, solo que en este principio tenemos que considerar solo la primavera, el otoño y el periodo de lluvias, nada más. Entonces, si resumimos, en la primavera, si uno tiene un sueño en la primera parte de la noche, son inútiles. En el otoño, si uno tiene un sueño en la segunda parte de la noche, también son inútiles. Y en el periodo de lluvia, si uno tiene un sueño en la parte última de la noche, también son inútiles. En cambio, en el verano, si uno tiene un sueño en cualquier parte de la noche, se deben considerar. Solo se deben tomar en cuenta estas tres estaciones. Por otro lado, los sueños también pueden ser causados como resultado del regente de los dashas, así como los tránsitos planetarios pueden ser eh, considerados, ya sea los dashas o los tránsitos planetarios. Sabemos que los tránsitos planetarios tenemos nuestra carta natal, pero al mismo tiempo los planetas continúan girando sobre sus órbitas y a veces cuando los planetas tocan la casa 4, tocan la casa 8 o tocan la casa 12, uno se puede volver muy sensible a tener sueños. Eso es a nivel de tránsitos. En cambio, los dashas también pueden mostrar el efecto de los sueños. Eso significa que a uno le puede venir cierta información y esa información tiene que ser revisada, tiene que ser estudiada. Uno tiene que meditar antes que le suceda el evento a uno. A veces significa que uno tiene, si una persona tiene, sabemos que el alma es muy fuerte, antes de que uno experimente un evento que ha sido indicado por un sueño, todas esas imágenes, las personas que entran en contacto con uno, se pueden acumular en grupos y la mente procesa toda esta información. A veces los sueños que son causados por los periodos planetarios, los dashas, se pueden materializar después de 6 meses. El Antardashá, el segundo nivel, hay que considerar siempre el segundo nivel, es el que se usa para determinar los sueños porque representa la mente. Habíamos dicho que el primer nivel representa el alma, el segundo nivel representa la mente y el tercer nivel de los dashas representa el cuerpo. Pero hay un momento donde en el segundo nivel se produce un cambio de periodo planetario. Por ejemplo, aquí vemos que la persona en el segundo nivel está en Rahu y hay un momento donde cambia, ¿no? De Rahu a Júpiter hay un momento del cambio en este periodo. Por ejemplo, el cambio se produce el 11 de febrero del 2023. El 11 de febrero del 2023. Entonces, en esas fechas, justo antes del cambio o justo después del cambio, sabemos que el punto principal es el 11 de febrero.
Puede ser días antes, el mismo día o días después. Se podría considerar 5 días antes del 11 de febrero o el mismo 11 de febrero o 5 días después del 11 de febrero es donde se produce el cambio de Rahu a Júpiter. Ese, ese momento transitorio es llamado Dasha Chidra. Por ejemplo, el próximo cambio va a ser, aquí vemos que el 12 de octubre del 2025 cambia de Júpiter a Saturno. 12 de octubre del 2025, 5 días antes del día 12, 5 días después del día 12, son días muy sensibles, que es un periodo de cambio, y en esos periodos, si uno tiene un sueño, eh, podríamos decir que son sueños muy premonitorios. Son sueños que pueden dar mucha información, especialmente si son interpretados. Esto es considerado el Dasha Chidra, cuando cambian los Dashas. Se manifiestan diferentes comportamientos en la mente. Eso significa que un Dasha está terminando y otro Dasha está comenzando. Si uno sueña en ese momento de cambio, los sueños darán mucha información. Nos podrá decir qué es lo que va a suceder. Por eso es muy importante considerar los Dasha Chidras. Los Dasha Chidras. Entonces ya vemos la importancia de este Dasha. Entonces vemos que existen diferentes sueños que se manifiestan como resultado de los deseos. Uno desea algo, aquellos sueños no son importantes. En cambio, hay sueños que se manifiestan debido a las maldiciones, a la magia negra hecha por los enemigos y que están creando consecuencias muy negativas. En tales casos se debe usar remedios para propiciar o algunos tratamientos médicos se deben realizar. A veces uno puede ser maldecido por alguien y se manifiestan sueños negativos. También podríamos decir que existen sueños que son muy vívidos, que a veces quedan marcados en la mente y que pueden ser recordados por mucho tiempo. Entonces aquí vamos a ver, claro, en la carta astral también se ve si la persona tiene el karma de tener enemigos, si los enemigos le hacen brujería a uno. Usualmente el principio es si el planeta que se vuelve el Vadakesha se conecta con la casa 6. O sea, la casa 6 y el planeta Vadakesha tienen que estar conectados. Si el planeta que se vuelve Vadakesha ocupa la casa 6 o hace contacto con el regente de la 6 o aspecta la casa 6, es muy seguro que la persona será víctima de magia negra. Los enemigos usarán fuerzas sutiles para dañar al nativo. Son principios muy puntuales. Pero antes que uno experimente el evento, uno va a soñar. Entonces, aquí vemos que hay personas que son muy propensas, según su carta astral, a ser atacado o atacada por enemigos que usan fuerzas sutiles. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, para considerar el sueño, si uno quiere experimentar o practicar con relación a la ciencia de los sueños, lo primero que tiene que hacer en la antigüedad, ¿qué se hacía? Porque sabemos que uno ni bien sueña,
ni bien tienes el sueño, uno se acuerda claramente del sueño que ha vivido, pero a medida que pasan las horas o al momento que uno abre los ojos y ve la luz, automáticamente uno comienza a olvidar o a recordar los sueños. Cuando la luz entra a través de los ojos, los sueños ya, el recuerdo de los sueños puede desaparecer, a menos que te haya marcado muy bien. Entonces, lo que se recomienda es escribir los sueños. Por ejemplo, si uno tiene un sueño, uno debe dormir con un cuaderno, un papel o un lapicero, y si tiene el sueño, inmediatamente tiene que escribirlo. Tiene que escribir el sueño con todos los detalles para poder interpretar. Ahora es más fácil, con el celular uno, si tiene un sueño, uno con el celular, ni bien tiene el sueño, agarra el celular y abre la grabadora del celular y uno empieza a grabar el sueño. Es mucho mejor cómo se desarrolló el sueño, empieza a hablar todos los detalles antes de que se olvide, y eso ya queda grabado y eso es lo que se interpreta. Entonces yo recomiendo que si quieren interpretar sus sueños, que lo graben todos los detalles. O sea, ni bien tienen el sueño, automáticamente, así con los ojos cerrados, abren el celular, abren la grabadora y empiezan a grabar el sueño, a contar el sueño. Hay que grabarlo. O, si para ustedes es más fácil escribirlo, lo escriben. Todos los detalles. Ahora es más fácil con la grabadora. Uno graba y listo, ya queda registrado, queda grabado, y ya ese sueño se puede interpretar con todos los detalles. Incluso si hay personas que deseen, ¿no? Yo tengo clientes que si desean interpretar los sueños, yo les digo que graben los sueños. Si tienen un sueño deben grabarlo en detalles, con lujos y detalles, y así esa información es analizada e interpretada. Entonces ese es el primer objeto. El primer objeto, lo primero que se tiene que hacer, la primera regla, para no perder ningún detalle y así tener mucha información precisa sobre los sueños. Entonces, cuando uno ve algunos objetos en los sueños, hay que relacionarlo con los planetas. El resultado de los planetas, de los días, ¿no? Y de los aspectos que se pueden presentar en el ascendente. Cuando una persona viene a uno y quiere descifrar su sueño, uno hace sentar a la persona, ¿no? Con un lapicero, un papel, y debe anotar palabra por palabra. Bueno, ahora usamos la grabadora. Objeto por objeto para poder descifrar el sueño. Uno no debe ignorar absolutamente nada. Uno no debe ignorar absolutamente nada de lo que está diciendo la persona. No pensar que una cosa es importante y la otra no es importante. Se debe escribir todo. Por ejemplo, hay personas que sí recuerdan bien el sueño, entonces lo primero que se tiene que hacer es escribir todo en detalle. Se escribe y se separa en secuencias. Primero se escribe, después se les da las correspondencias astrológicas y después se separa en secuencias y después se interpreta. Todo eso lo vamos a hacer para que tengan una idea cómo se hace. Entonces, cada palabra, lo que dice la persona, se escribe. Uno escribe todo el sueño. Una vez que se ha escrito el sueño, se debe dividir en partes, varias partes. Uno puede soñar una cosa importante
eh, pero en ese momento de repente no es importante, pero más adelante se vuelve importante. Supongamos que uno puede soñar, ¿no?, una camiseta. ¿Qué significa soñar una camiseta? ¿Qué significa soñar una silla? Si sueña colores o sueña en blanco y negro. Por ejemplo, si uno sueña una camiseta roja, ¿qué cosa significa? Todo eso se escribe. Las vestimentas, de qué color son. Si las vestimentas son rojas, en este caso se relaciona con el sol. Hay una cierta diferencia que es muy ligera entre los indicadores de la carta astral y los indicadores del sueño. Algunos indicadores varían. Por ejemplo, sabemos que el color rojo es Marte en la carta astral, pero en el sueño el color rojo está indicado por el Sol. Es una ligera variación. Los indicadores en su mayoría todos son iguales, ¿no? Si uno, por ejemplo, ve un niño puede ser la luna o un niño puede ser Júpiter. En el sueño es igual, un niño, luna, Júpiter. Pero hay ciertos indicadores que, que varían ligeramente. Por ejemplo, en este caso, vemos que una camiseta roja está relacionado con el Sol, no está relacionado con Marte. Vamos a dar algunos ejemplos de ciertos objetos que se relacionan con los planetas. Cuando se escribe el sueño, uno debe buscar los indicadores planetarios de los objetos. Si la persona usaba una camiseta roja o si después empezó a cruzar un río que estaba lleno de agua, acá tenemos varios indicadores. Un río, tenemos el agua, todo lo que sucede, uno debe analizar las secuencias, uno tiene que estudiar las secuencias en forma de planetas, una tras otras. De repente era un río caudaloso, o era un río tranquilo, o las aguas estaban limpias, las aguas estaban sucias, o era un río así, en un ambiente medio raro, medio extraño. Todo eso se analiza. Todo eso se analiza. Por eso, una vez que se escribe el sueño, hay que señalar en qué parte o en qué secuencia la persona o el sueño ha creado un impacto sobre la persona. Van a haber varias secuencias, pero en una de esas secuencias la persona lo va a recordar más, le va a crear como un impacto más predominante. Esa secuencia hay que marcarla. O sea, en qué parte o en qué secuencia la persona ha sido impactada por el sueño. Y es ahí donde se identifica al planeta más importante. Eso es lo que se tiene que identificar en el sueño. Ese es el primer paso de análisis. Cuando se tiene que identificar la lista de toda la información que uno recibe. Si uno conoce, nosotros como estudiantes de astrología, es más fácil para nosotros conocer los indicadores naturales de los planetas. Darle o asignarle los indicadores a los objetos es más fácil para un estudiante de astrología. Es casi igual. Claro, como habíamos dicho anteriormente, algunos indicadores tienen una ligera diferencia en los sueños. Por ejemplo, en la carta astral, el oro está representado por el sol en la carta astral, pero en un sueño está representado el oro por Marte también, ¿no? Por ejemplo, aquí en la carta astral, el oro está representado por el sol, pero también está representado por Marte.
la carta del sueño. O sea, la carta del sueño yo tengo que considerar Marte y el Sol. Si yo sueño oro, tengo que considerar Marte y Sol. En cambio, en la carta astral, el oro, una persona se compra una cadena de oro o tienes un objeto de oro, eso significa que has entrado en un periodo solar. Entonces, el Sol se relaciona, en la carta del sueño, se relaciona más con el fuego. Aquí vamos a mencionar las ligeras diferencias. Estamos marcando las diferencias con la carta astral. Sabemos que el Sol es fuego y Marte también es fuego. Pero en el sueño está relacionado más con el fuego, con el Sol. Si uno sueña fuego, llamas, vestimentas de color rojo, guirnaldas rojas, eso significa que están indicados por el Sol. Por el Sol. En cambio, la luna, si por ejemplo, uno ve mujeres, es más luna. Flores blancas, vestimentas blancas, caballos blancos, gemas, piedras preciosas, flores, diamantes, ¿no? Mujeres encantadoras. En su mayoría, podríamos decir que son los indicadores naturales. Si yo sueño estas imágenes, automáticamente le tengo que dar la nomenclatura lunar. La nomenclatura está relacionada con la luna, no con Venus, sino con la luna. En el sueño, Venus más se relaciona con el sexo. Si yo sueño que estoy haciendo sexo, eso significa más Venus. Se relaciona más con la lujuria, más con las diversiones, los placeres en los sueños. Si yo sueño que estoy en una fiesta bailando, es más Venus. Se relaciona más Venus. Todas las gemas preciosas caen bajo la categoría de la luna, especialmente si veo varias gemas preciosas de diferentes colores, es luna. Claro, si yo sueño una esmeralda sola, eso significa Mercurio. Si sueño un zafiro amarillo solo, eso significa Júpiter. Entonces, pero si sueño varias gemas, eso significa luna. Varias gemas, ¿no? Varias gemas está relacionado con la luna. Con la luna. Por lo tanto, si uno sueña también caminar mucho, viajar mucho a lugares desconocidos, caminar mucho, viajar mucho a lugares desconocidos, eso se conoce como, son los indicadores de Rahu. Rahu y Ketu. Correr a lugares desconocidos, viajar, ¿no? Correr, viajar, si te persiguen, si uno está subiendo aviones, viajando, ¿no? Corriendo de aquí para allá, eso significa más Rahu y Ketu. Rahu y Ketu. Entonces, si observamos, por ejemplo, Marte también indica el oro, como habíamos dicho, los corales rojos. Sangrar, si uno sangra, tiene dos indicadores, Marte y Luna. Si uno sangra en los sueños, Marte y Luna. Carne con sangre es Marte. Carne, Marte. La sangre es Marte. La sangre es Marte y Luna. Dependiendo de la condición, de repente uno a veces sueña que está tomando sangre, es más Luna. Si uno ve que en un accidente pierde sangre en un sueño, eso es más Marte. Entonces hay que ver el contexto de cómo clasificar los sueños según los planetas.
Por ejemplo, si uno sueña que está volando, si uno sueña que flota, si uno sueña que sale del cuerpo, que uno se eleva al cielo, eso es más Mercurio. Mercurio. Cuando uno oye noticias, supongamos estás soñando y escuchas una noticia en el sueño, eso es más Mercurio. En este caso, también las serpientes están representadas por Mercurio en el sueño. Las serpientes. Usualmente la carta natal, las serpientes está indicado por Rahu. Pero en este caso, en el sueño, las serpientes está indicado más por Mercurio. Sabemos que en las constelaciones, Aslesha es una constelación que está regida por Mercurio y el símbolo es una serpiente. Entonces tiene lógica las clasificaciones. Si uno oye noticias, oye música, está volando, sale del cuerpo, eso significa que son más, o ve serpientes, o ve una serpiente, son más indicadores de Mercurio. Si uno en el sueño sueña con la familia, una reunión familiar, sueña con los amigos, uno sueña con brahmanas o haciendo deportes. Por ejemplo, aquí vemos los deportes está indicado por Marte, pero en este caso también tiene un indicador de Júpiter. Si uno se asocia con religiosos, con el gurú, o si uno en los sueños participa de discursos espirituales, uno de repente está en una clase y está escuchando a un maestro espiritual que está dando una clase de filosofía, eso es Júpiter. Esas son las características. Yo podría asignar, si tengo esos sueños, yo podría asignar al planeta Júpiter a esos sueños, darle esa nomenclatura. En cambio, si en los sueños sueño agua, sueño sobre todo grandes cantidades de agua, sueño que estoy nadando o cruzando el mar, sobre todo cruzando líquidos, líquidos abundantes. Líquidos pequeños es la luna, líquidos abundantes es Venus en este caso. O si yo sueño que estoy nadando en una piscina, cruzando un río, cruzando el mar, ríos, mar, si estoy haciendo sexo, o si en mi sueño recibo una bendición divina, ¿no? Aparece un ser y me da bendiciones. Eso es Venus. Venus en este caso. Hay que considerar el planeta Venus. En la carta astral podríamos asignarle a ese evento, de repente uno ve algo divino, uno asignaría ese evento con Júpiter, pero en los sueños está relacionado más con Venus, más con Venus. Por ejemplo, en este caso Saturno se relaciona con escalar, por ejemplo, escalar árboles altos, ¿no? Escalar árboles, escalar montañas u ocupar una posición elevada, ya sea uno está en una montaña mirando hacia abajo o de repente uno está en un puesto de autoridad y todos están en un nivel inferior, ¿no? Cuando uno ocupa una posición elevada o cuando uno despliega poder, control, organiza, administra. Por ejemplo, esto del control de organizar, administrar, está en la carta astral, está indicado por el Sol, pero en el sueño está indicado por Saturno. Saturno. Sabemos que
El Sol es el hijo, o mejor dicho, es el padre de Saturno. Saturno es el hijo del Sol. Tiene su energía solar también. Entonces, cuando uno despliega poder, organiza, administra, controla, en el sueño podemos asignarle la energía de Saturno a esas imágenes. Acá estamos presentando todas las imágenes relacionándolas con los planetas, sobre todo las imágenes que son diferentes de la carta astral. Por ejemplo, si yo veo una persona enferma, Saturno. Si yo veo una persona anciana, Saturno. Si yo veo una persona de negro, Saturno, en mi sueño. Si yo veo en mi sueño una persona enferma, le doy el indicador de Saturno. Es igual, tanto en la carta astral como en el sueño. Tanto en la carta astral como en el sueño. Los indicadores son los mismos. En cambio, la diferencia que puede existir aquí estamos mostrando una diferencia ligera. En el sueño, Saturno indica escalar montañas, estar en una posición privilegiada, organizar, administrar, etcétera, etcétera. Rahu y Ketu se relacionan a los viajes sin rumbo. Supongamos que yo en el sueño estoy que me muevo de un lugar a otro sin rumbo. Los indicadores son Rahu y Ketu. O si en mi sueño me uno con amigos así, ¿no? Negativos, tengo asociaciones con personas degradadas, eso significa Rahu y Ketu. Podríamos decir que es igual que en la carta astral. Si uno en el sueño se pierde, uno está así perdido, no sabes dónde ir, te sientes perdido en el sueño, es Rahu y Ketu. Si en el sueño te persiguen, o uno corre, corre, corre y te persiguen, entonces aquí vemos que están indicados también por Rahu y Ketu. Claro, hay que ver en toda la secuencia, en todo el relato del sueño, hay que ver cuál es el planeta que se repite más. A veces cuando uno empieza a dar los indicadores a los sueños va a haber un planeta que va a generar una predominancia. Ese planeta se puede volver el más importante. Entonces aquí ya hemos asignado los indicadores, algunos indicadores principales a las imágenes, sobre todo que están relacionados con los planetas en el sueño o imágenes en el sueño. Ahora vamos a determinar el ascendente del sueño. Aquí tenemos otro factor importante. Lo que se tiene que hacer es calcular el ascendente del sueño. Se debe considerar la fecha del sueño también. Claro, si una persona tiene el sueño, inmediatamente hay que mirar el reloj. ¿No? Uno tiene el sueño, se mira el reloj y registra el horario. Entonces con eso ya uno puede levantar la carta e interpretar esa carta. Pero a veces hay muchas personas que no consideran eso. Se hace otra carta. Este cálculo es muy fácil, incluso uno lo puede hacer mentalmente. Primero hay que ver en qué momento la persona se fue a dormir y en qué momento se levantó la persona. Porque sabiendo esto se puede calcular el rango de tiempo en el momento que se ha producido el sueño. Entonces, de este modo se puede calcular la carta del sueño. Este horóscopo es muy importante. Aquí no se analiza la carta Navamsha. En la carta Navamsha, en el horóscopo del sueño, no se analiza, no es importante, solo la carta Rashi. Lo que se tiene que determinar es el signo
ascendente, el signo ascendente. Uno debe calcular dónde estaba el sol en el atardecer. Usualmente el sol en el atardecer a las 18 horas se encuentra en la casa 7. En la hora del sueño, el sol puede ocupar desde la casa 6 hasta la casa 1. El sol puede ocupar de la casa 6 a la casa 1. De la casa 6 a la casa 1. Se puede ocupar el sol, porque esa es la parte de la noche. Entonces habíamos dicho que los sueños son considerados si se producen de noche. O sea, cuando uno tiene un sueño, el sol debe ocupar por fuerza, debe ocupar o la casa 6 o la casa 5. Si te acuestas a las 6 de la tarde, 7 de la noche, el sol va a ocupar la casa 6. Si te acuestas, si te vas a dormir a las 8 de la noche, entre las 10 el sol va a estar en la casa 5. Si te vas a dormir entre las 22 y medianoche, el sol va a estar en la casa 4. ¿No? Si te vas a dormir a la medianoche, el sol va a estar en la casa 3. De las 2 de la medianoche a las 2 de la mañana va a estar en la casa 3. Usualmente las personas se levantan, ¿no?, con el sol en la 1. Entre 4 y 6 de la mañana la mayoría de personas se levantan. Entonces eso significa, por ejemplo, actualmente estamos ya el sol, estamos 14 de enero del 2024. Eso significa que el sol actualmente se encuentra en el signo de Capricornio, ya cambió, 0 grados de Capricornio, se encuentra el sol. Entonces, usualmente la mayoría de personas van a amanecer con el sol o sea, el ascendente al momento de que se despiertan. Siempre van a despertarse con el sol y el ascendente en Capricornio. Si uno se despierta entre las 4 y 6 de la mañana, el sol va a estar en Capricornio, también el ascendente, porque el sol en este horario está en la casa 1. Entonces acá tenemos que ver en qué momento se produce el sueño. Si la persona tiene un sueño, inmediatamente tiene que registrar la hora. Y al registrar la hora ya podemos interpretar esa carta. Es fácil calcularla. Se puede hacer mentalmente también. Se pueden clasificar las horas de la posición del sol en las diferentes casas, ¿no? Ya sabemos, de las 18 a las 20 las 6, de las 20 a las 22 en las 5, y así. Hay que ver en qué momento se va a acostar. Acá hay 3 tiempos. En qué momento se va a dormir la persona, en qué momento se levanta la persona y en qué momento tiene el sueño la persona. De repente ni bien se va a dormir, tiene el sueño, o apenas se va a levantar, se va a despertar, tiene el sueño. Hay que ver en qué momento. Entonces hay que marcar esos 3 tiempos: en qué momento se va a dormir, en qué momento se levanta o se levantó, se despertó, y en qué momento registró o tuvo el sueño, en qué horario. Entonces se levanta esa carta y esa carta ya nos dice, nos da tanta información del sueño. Esa es una carta, una de las cartas que se estudian. Una de las cartas que se estudian. Por otro lado, hay otros principios que se deben considerar. ¿Cómo determinar el ascendente del sueño? Una cosa es el ascendente natural. Bueno, cuando la persona tiene el sueño, levanto la carta,
¿no? Y veo el horario, veo todo. Pero ahora vamos a determinar otro principio, el ascendente del sueño. Lo primero que se tiene que determinar es el objeto que predomina en el sueño. Y normalmente ese objeto o esa imagen que predomina en el sueño es el objeto principal. Sobre todo si ese objeto que predomina en el sueño está conectado, está relacionado con la casa 9. Ese planeta que está asociado con la casa 9 puede ser el regente de la casa 9, ¿no? El objeto principal del sueño siempre va a estar conectado con el planeta que ocupa la casa 9, el regente de la 9, el planeta que aspecta la casa 9 o el planeta que hace conjunción con el regente de la 9, ya que la casa 9 es la casa de los sueños. La casa 9 es la casa de los sueños. En cambio, la casa 12 es la casa de cómo uno duerme. Cómo uno duerme. La casa 10 es la casa de las actividades. Es muy importante considerar estos principios. Por ejemplo, cuando uno está despierto es el ascendente. El ascendente significa que uno está despierto. Sabemos que cuando uno se despierta, usualmente deberíamos despertarnos entre 4 y 6 de la mañana, ¿no? Cuando el sol está en la casa 1. Ese es el despertar natural. Entonces, cuando uno está despierto significa el ascendente. Y cuando uno está durmiendo significa la casa 12, cuando uno duerme. En cambio, la casa 10 indica las actividades. O sea, cuando uno está despierto, hace actividades. Cuando uno está despierto, hace acciones. Si yo estoy despierto, las acciones que uno hace se ven en la casa 10. Si yo me despierto, comienzo a hacer karmas, comienzo a hacer acciones. ¿Y dónde se ve eso? Se ve en la casa 10. Por eso la casa 10 es la casa del karma, la casa de las acciones, cuando uno está despierto. Y cuando uno está durmiendo, también hace actividades en el sueño. ¿Y cuál es la casa 10 de la 12? Por ejemplo, la casa, cuando uno duerme, pero en el sueño hace actividades. Entonces, para ver las actividades que uno hace en el sueño, tiene que ver la casa 10 desde la 12. Y la casa 10 desde la 12 sería la 9. La casa 10 desde la 12 significa las actividades que yo hago mientras sueño. Entonces, si resumimos, la casa 10 desde el ascendente indica las actividades que yo hago mientras estoy despierto. En cambio, la casa 12 indica dormir, cuando uno duerme. Entonces, las actividades que yo hago mientras uno duerme en los sueños se ve en la casa 10 desde la 12, que en este caso sería la 9. Es por eso que la casa 9 se considera el ascendente de los sueños. Y hay que interpretar, hay que clasificar los diferentes indicadores, las diferentes imágenes de los sueños, usando como punto de referencia la casa 9 en el zodiaco natural. En el zodiaco natural sería Sagitario o la casa 9. Esta carta se analiza para hacer predicciones y nos permite ver qué es lo que va a suceder. Podemos hacer predicciones de los sueños, podemos interpretar los sueños usando esta carta.
Usualmente cuando se levanta la carta del sueño, la casa 9 se relaciona con el objeto principal del sueño. Existe un sistema simple, fácil para hacer estas clasificaciones, pero antes debemos conocer los indicadores. Entonces, el principio es este. Usualmente el planeta que ocupa la casa 9, el regente de la 9 o planetas que aspectan al regente de la 9 o planetas que aspectan la casa 9 se hacen el objeto principal del sueño. Por ejemplo, alguien viene y me dice, ayer tuve un sueño muy marcado. Ah, ¿tuviste un sueño muy marcado? Sí. ¿A qué hora soñaste? Soñé a las 3 de la mañana. Tuve el sueño. Bien. Entonces, levanto la carta astral. Levanto la carta astral de ese momento y veo qué planetas se conectan con la casa 9. ¿Qué planetas aspectan la casa 9? ¿Qué planetas no se conectan con la casa 9? ¿Cuál es el planeta que se vuelve regente la 9? Entonces esa carta la analizo. Ya tengo una influencia, ya tengo una información ahí. Esa carta. La analizo. Otra persona viene y dice, ayer tuve un sueño y este sueño lo tuve a las 5:30 de la mañana. Bien. Entonces pongo las posiciones planetarias todo igual con las 5:30 de la mañana. Y levanto la carta. Y veo qué carta, qué planeta se conecta con la casa 9. Esos planetas los marco. Esos planetas están marcados. Esa es la primera parte, la primera fase que se hace. La segunda fase es descifrar el sueño. O sea, la persona ya puso por escrito todo el sueño que tuvo, ya lo puso por escrito y, y todo ese sueño hay que darles correspondencias astrológicas. Y los indicadores de ese sueño, esas correspondencias astrológicas se tienen que poner en otra carta para poder eh, descifrar el sueño. Entonces tendría dos cartas para interpretar. Dos cartas. Una, la carta, se levanta la carta como si hubiera nacido, el nacimiento del sueño, podríamos decir. El sueño nace a tal hora, tal día, se levanta la carta y veo la casa 9 en esa carta. El planeta que se vuelve predominante es el que se conecta con la casa 9. Perfecto. Ahí lo marco. Ahora vamos a conocer otro principio, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que la casa 9, Rahu ocupa la casa 9, se vuelve importante. Mercurio hace conjunción con la casa, el regente de la 9, Mercurio se vuelve importante, Júpiter se vuelve importante, Saturno lanza un aspecto a la casa 9, también se vuelve importante. Entonces tengo que interpretar a esos planetas. Los que se vuelven importantes son los que van a dar las predicciones, el significado de los sueños. Entonces, ahora vamos a asignar los sueños y los signos. Vamos a asignar los sueños y los signos, pero esto lo vamos a hacer en otro video. No queremos que se haga muy largo el video. Lo vamos a hacer en otro video.